a evaluar o que vamos a debatir en la tarde de hoy tiene que ver con un tema que a todos nos afecta, a todos nos preocupa, está entre las preocupaciones más grandes del venezolano y tiene que ver con la economía, el golpe en nuestros bolsillos, sobre todo en este último semestre, en este semestre del año, donde bueno, las proyecciones que habían se cayeron, las proyecciones no fueron cumplidas, ni tampoco a la expectativa que se tenía de ese país que pudimos encontrar en ciertos sectores de la sociedad, como las burbujas que había en Caracas, donde había una sensación nuevamente de que las cosas buenas estaban ocurriendo. Hoy por hoy los venezolanos tenemos un panorama muy distinto, un impacto sin duda que es negativo. Bueno, hay muchos eventos que han trastocado, que han generado este impacto. Sin duda tiene que ver con, y lo podemos analizar desde ese punto, con el tema de PDVSA, con todos los eventos de corrupción, también el impuesto a las transacciones extranjeras, en fin, hay muchas cosas que han generado este gran golpe nuevamente a la economía venezolana. Está con nosotros economista y el presidente de Data Analysis, que además es muy certero en lo que dice, para que nos explique un poco, Luis Vicente, ¿cómo está este segundo trimestre? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo el impacto que ha tenido para todos los venezolanos, sobre todo cuando habían otras proyecciones. Bienvenido. Encantado. Sí, bueno, primero, en efecto, las proyecciones a fin de año eran unas proyecciones basadas en la posibilidad, primero, de que PDVSA equilibrara su presupuesto y sobre todo la entrada del petróleo licenciado por Estados Unidos, básicamente a Chevron, que permitía proyectar un crecimiento en ese momento se proyectaba que podían estar entre unos 100.000 barriles de petróleo adicionales que se vendían a precio full en el mercado americano permitido, con lo cual todo apuntaba a que este año era un año bastante más suave, que podía mantener la tasa de crecimiento que habíamos visto en el 21 y en el 22. ¿Qué pasó? Bueno, la primera cosa importante que pasó es que el gobierno decide tratar de aprovechar esa mejora relativa. Cuando hablamos de mejora, la gente a veces se pone nerviosa porque dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a mejorar la economía? Sí, no, es una mejora contra una caída brutal. Recordemos que la economía entre el año 2013 y el año 2020 había caído 73%. En el año 21 crece 20%. Y en el 22 crece un 10%. Bueno, pues esos son crecimientos contra una base que era mucho más chiquita. No estamos hablando de ningún país que se arregló ni nada por el estilo, pero era como un avión que había bajado de 40.000 a 10.000 y de repente se va para 13 y después se va para 15. Y llegó a 18. Eso había mejorado y en efecto se notaba la mejora. ¿Pero qué pasó? Primero, lo que pasa es que el gobierno ve esa mejora y decide que quiere rebolivarizar la economía. O sea, no quiere reconocer que su moneda o la moneda nacional había perdido la mayoría de sus funciones. Las funciones de intercambio, las funciones de reserva de valor, quien en su sano juicio quiere, por ejemplo, reservar en el banco su patrimonio en bolívares, cuando tú sabes que se está perdiendo valor, devaluando, etc. Y también se pierde la función como mecanismo de cuenta. Es decir, tú llegas por un supermercado y sí, ahí está el valor en bolívares, pero también está el REF, que está en dólares, y ¿qué es lo que tú miras? O sea, y si no está el REF, tú apelas por tu celular y divides el valor en bolívares por la tasa de cambio para saber cuántos dólares cuesta eso. Porque si no, no eres capaz de entender qué es lo que está pasando ahí. Si eso es caro, si eso es barato, ¿qué es ese proceso? Pero bueno, el gobierno quiere reestimular el bolívar y por eso saca el impuesto a las grandes transacciones financieras, que en realidad es un impuesto al uso del dólar. Era tratando de reestimular que la gente utilizara el bolívar para darle vida a una moneda que estaba muy deteriorada, boqueando prácticamente. En efecto, sí logra, con el impuesto, un aumento en el uso de los bolívares en el mercado. En efecto, nosotros el año pasado estábamos más o menos 60% en dólares, 40% en bolívares, y se revierte hacia el final del año esa tendencia. Y otra vez regresa un bolívar más o menos al 60-65% y los dólares un poco más bajos. Pero en realidad, esas operaciones en bolívares esconden una operación en dólares. Cuando tú pagas con tu tarjeta de débito en el supermercado, normalmente, en realidad, tú lo que estás haciendo es cargar contra tu cuenta custodia o la cuenta en dólares que tienes en el banco hace el cambio en la mesa, paga el comercio en bolívares, se registra en bolívares como si fuera una operación en bolívares
Y el comercio cuando recibe esos bolívares, bueno, sale de lo que puede pagar rapidito en bolívares y le vuelve a pedir al banco que se lo vuelva en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque él no puede quedarse en bolívares frente a la amenaza de una devaluación. Porque si tú te quedas con 1.000 bolívares y se devalúa la moneda, esos bolívares se diluyeron en tus manos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando tú creas el impuesto, retrocedes la capacidad de planificación de las empresas. Encareces los sistemas. Pero además ocurre una cosa muy importante y es el evento de corrupción en PDVSA. El evento de corrupción en PDVSA tiene un impacto muy importante en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque al final se pulverizó varias, no sabemos cuánto, porque los números son tan diversos que cualquier cosa que digamos es absurda, es una especulación. Pero para definirlo técnicamente, se perdieron burda de dólares en el proceso. Y en una economía chiquita, como la venezolana, cualquier pérdida hacía que el gobierno perdiera capacidad para mantener la estabilidad cambiaria. Y tuvimos devaluación en agosto y tuvimos devaluación en noviembre del año pasado. Y la devaluación en Venezuela es exactamente igual a inflación, a incremento en los precios. Y cuando subieron los precios, te conseguiste un consumidor muy agotado, un consumidor con problemas críticos de ingreso. Y entonces, ¿qué pasó? Se frena. La economía, la gente no puede comprar. Sí. Y eso es lo que vimos a lo largo de este semestre. Mira, vamos a una pausa rapidito. Me están pidiendo en corte musical porque queremos extender el tema. Al regreso, mi querido Alex Candal, bueno, continúa con la entrevista con Luis Vicente León. Qué bonito es tenerte aquí a mi lado. Hola, somos el grupo. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas.
Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Honda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Luis Olavarrieta. Por Honda, la superestación. Bueno, son las 5 de la tarde con 42 minutos. Continuamos conversando con Luis Vicente León, que, bueno, escribió un tuit muy interesante. Además que lo escribe con bastante detalle todo lo que está ocurriendo en nuestra economía luego de este segundo trimestre. Me asustas, Luis, cuando vienes al programa porque siempre de alguna manera uno queda un poco alarmado. Vivimos una economía muy extraña, una que no es una economía normal de mercado. Así lo siento yo al menos, ¿no? Ciudadanos afines al gobierno, son detenidos por todo lo que había ocurrido, el trama de la PDVSA. Muchos de ellos inclusive alteraron la economía, como tú bien lo acabas de señalar, ¿no? Algunos de ellos no están detenidos, otros, pero sí son estos que a lo mejor con un container trae una cantidad de productos y altera la economía normal. Así, en un supermercado, disculpa que me extienda un poco, uno puede ver que una punta de trasera te puede costar exactamente lo mismo que 5 salchichas, ¿no? Cosas locas son las que ocurren, o a lo mejor un refresco importado en un supermercado es más económico que un refresco nacional. Esa es la economía que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno lo sabe? O sea, el gobierno sabe esto, puede ser un poco más transparente con esto, puede arreglar que una economía sea un poquitín más formal de la que estamos viviendo, no tan alocada, donde una punta trasera te puede costar lo mismo que un paquete de salchichas, por ejemplo, o que un día fluctúen los precios de una manera tan alocada que un ciudadano común le cueste incluso poder planificar su propia economía. Son como varios niveles distintos, ¿no? El equilibrio económico, el desarrollo, el crecimiento, necesita un montón de cosas que no tenemos y que no las vamos a tener probablemente en breve. O sea, tú necesitas instituciones sólidas, confianza en la economía. Necesitas no solo que el modelo económico sea proactivo, proempresarial, abierto, que permita que la economía fluya, planifique, sino también que tú puedas, por ejemplo, colocar tu producto en el mercado internacional. Porque no es verdad que resulta que es que las sanciones internacionales no tienen nada que ver con esto. O sea, ellas no crearon el problema, eso está clarísimo. Lo creó un modelo que, en mi opinión, es inadecuado y primitivo. O sea, la raíz del problema viene de un error, o de un modelo que para nosotros es completamente errado. Sí, pero la aplicación de sanciones internacionales a un país petrolero, por Dios, amplifica el problema. O sea, cuando alguien te dice, no, las sanciones no amplifican, no tienen nada que ver con la crisis, entonces tú me puedes explicar para qué las pusiste. O sea, tú pones una sanción para afectar la capacidad de colocación de petróleo de Venezuela en el mundo. Entonces me dice después que eso no tiene ningún impacto. Pero claro que tiene impacto. Toda la gente que vive en las zonas petroleras no están impactadas porque no puede exportar petróleo. Cuando tú no puedes comprarle los sistemas eléctricos a General Electric o Siemens, que son las empresas que sostienen el proceso eléctrico de Venezuela, y no se la puedes comprar para levantar la electricidad en Maracaibo, esa electricidad no está en Maracaibo, no afectaste a Miraflores, afectaste a los maracuchos. Cuando tú no puedes comprar diluentes porque tienes sanciones y no hay gasolina en el sistema y tú tienes que hacer una cola en Mérida o tienes que perder la cosecha en Bailadores de mi tierra, es decir, no fue que Maduro no pudo salir en su limusina. O sea, el que no tiene gasolina es ese pobre agricultor que no pudo sacar básicamente el proceso. Ah, no, pero el origen, el problema es Maduro. Ese no es el problema. O sea, ya sabemos quién es el origen del problema, pero lo que está claro es que las sanciones generan una amplificación en tu problema y la pregunta es, ¿para qué? O sea, lo resolviste lo que tú estabas buscando con ella, pero buscaste un cambio político, estimulaste las negociaciones. No. Disculpa que te interrumpa, Luis. Sí, disculpa que te interrumpa. Y algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que se hable de sanciones? Que, por ejemplo, lo que tú dices, que a lo mejor una pieza de General Electric no la puedes comprar a Siemens o General Electric, pero sí puedes traerte un refresco importado, una chuchería importada. Totalmente. O sea, eso no me cuadra. O vehículos blindados. O lo de Chevron. O sea, ¿cómo se puede haber un acuerdo con Chevron, pero no puede haber un acuerdo para tener una pieza de Siemens? Okay. Bueno, y otra vez tenemos dos cosas que son
espectaculares que las hayas puesto sobre la mesa. Lo primero es que las sanciones son contra el gobierno de Venezuela y contra el Banco Central, contra el PDVSA, contra los actores fundamentales del Estado. Las sanciones no son contra un importador privado que puede traer un Ferrari. O sea, el tipo que se puede comprar. Tú puedes traer, si tú estuvieras en Caracas, Alex, tú puedes traer lo que te dé la gana, importado, café. Puedes traer un puerta a puerta y en el puerta a puerta mete lo que te da la gana. Y viene de Nueva York, de Washington también, si tú quieres. O sea, tú no estás sancionado. Por lo tanto, todo lo que la gente te dice, no, pero que las sanciones no afectan porque todo el mundo puede conseguir lo que quiera en el bodegón. Esas son las acciones privadas. Pero resulta que un privado no trae un generador eléctrico para Maracaibo. Lo tiene que comprar Corpoelec. Es decir, y Corpoelec está sancionado. Un privado no trae los diluentes para PDVSA, los tiene que traer PDVSA. Porque si un privado trajera los diluentes y se los vende a PDVSA, va a ser sancionado automáticamente por violación de la sanción al gobierno de Venezuela. Entonces son cosas distintas. La gente confunde el tema de la vida cotidiana de importación en un supermercado, que existe libertad completa. Es más, no solo libertad completa, yo te diría que en Venezuela no solo no hay escasez, sino que hay un sobredimensionamiento de productos, ofertas y marcas que no tienen sentido para el tamaño de ese mercado, porque todo el mundo trae, además de manera desordenada, cualquier cosa y la mete en el mercado. Por cierto, la mayoría de ellas sin pagar impuestos reales, porque ahí están los puerta a puerta y no sé qué, que están todos básicamente actuando en el sistema. Sí. Ahora, cuando tú me preguntas de Chevron, es una historia distinta. Chevron es, para mí, una de las historias más importantes de cómo podríamos ir resolviendo el problema. Porque cuando tú heriste la capacidad de exportación petrolera o gasífera de Venezuela, por cualquier razón, ni siquiera estoy, calificando lo que ocurrió desde el principio, cuando tú la eliminaste del sistema, tú quitaste de Venezuela una parte muy importante de sus recursos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir no que el gobierno de Venezuela se va a salir, se va a caer o va a permitir que un candidato gane las elecciones, lo saque, además haga lo que está prometiendo que va a hacer, que lo va a meter preso, que a él, a su esposa, a sus hijos. Eso no va a pasar, eso es mentira podrida, porque el otro no lo va a permitir, que controla el poder y el territorio. Pero lo que sí se permitió fue una negociación política que permitió que Estados Unidos le diera una licencia de operación a Chevron para mandar petróleo a los Estados Unidos, y esa licencia ha permitido que nosotros no estemos mucho peor que lo que estamos. Cuando Luis preguntaba, ¿estamos mal este trimestre? Sí, estamos mal, pero te voy a decir una cosa, estamos jefe en comparación a lo que estaríamos si Chevron no estuviera colocando en este momento 140,000 barriles diarios de petróleo vendidos al 100% del precio, porque Estados Unidos le permitió que se lo vendiera a Estados Unidos. Sí. Ese elemento cambió la realidad económica. Eso no paró el impacto negativo de todo lo que ya dijimos, pero sí te permite estar un poco mejor y también ser un poco más optimista sobre el segundo semestre. Sí, yo quiero cerrar, y tal vez me estoy alejando un poquito del tema. Me comenta Luis Vicente que estás aprovechando este tiempo para viajar al interior del país, para constatar con mayor profundidad las distintas realidades de los venezolanos, que son muchas. Yo quisiera saber cómo clasificas el poder adquisitivo de los venezolanos, cómo ves al venezolano en respuesta a la economía. Lo primero que te tengo que decir es que no hay un venezolano. Ahí está, quizás el primer aprendizaje importante es que los promedios se murieron para interpretar a Venezuela, porque no hay una Venezuela, ni un venezolano. Cuando tú me dices a mí, el venezolano está afectado en su bolsillo, yo te puedo mostrar un porcentaje importante de los venezolanos que no están afectados en su bolsillo, que tienen ingresos. Pero cuando se dice eso, de forma genérica se habla de una mayoría. Claro, ¿no? pero el tema es que cuando tú chequeas, por ejemplo, en Venezuela, la estratificación socioeconómica, cerca de 16% de la población está en lo que llamamos el estrato alto y el estrato medio emergente, que son personas que están generando dólares en su actividad, que por cierto son muy distintos que en el pasado. Antes la clase media era un ingeniero mecánico que vivía en el cafetal, ahora es un mecánico que a lo mejor vive en un barrio
pero que el tipo va a arreglar aire acondicionado O y lavadora. atiende 2 y 3 casas por día, cobra 150, $200 por casa, y cuando él saca la cuenta de lo que ganó, gana varias veces lo que gana un ingeniero mecánico en una empresa tradicional. Un parquero. Entonces, él Un tiene... parquero. Es que sacas con la cuenta del parquero. Porque ya no hay monedas. Entonces, lo mínimo que gana un parquero es $1 por aparcar un carro. Pero regularmente se le dan 2 a lo mejor. Si aparca 20 carros, saca la cuenta. Es Claro, sencillita. Entonces, tú empiezas a ver que esa sociedad económicamente es completamente distinta. Aún 9 millones de venezolanos que no tienen ingresos para cubrir su canasta alimentaria. O sea, ahí es cuando tú dices, epa, ya va. La Venezuela de allá arriba, que no es chiquita, son 4,5 millones La de 16%. de venezolanos que están ahí. 4,5 millones de gente más grande que Panamá completa, pero todos con ingresos. Más grande que Uruguay completo, pero todos con ingresos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que estén llenos los restaurantes de lujo o que una tienda? Pues, porque hay un Panamá inserto en Venezuela, pero con real. Un Uruguay inserto en Venezuela con real. Ahora, o lo podemos hacer al revés. En Venezuela hay un inserto, un país absolutamente, terriblemente afectado económicamente, 9 millones de personas que no pueden comprar comida si no los ayudan, si no le dan una bonificación del Estado, o si su familia no le manda una remesa. O sea, entonces, ¿de cuál estamos hablando? Cuando hablamos del venezolano no podemos hablar de promedio, porque es como, en mi clase de estadística básica... Por eso habla de clasificación, cómo están clasificados, sí, ¿no? un 3,7% en el estrato más rico, un 12 punto y pico por ciento, 13% en el estrato que llamamos emergente. Y luego ya empieza una clase media, clásica, muy deteriorada, de alrededor de 20-22% de la población, y de ahí para abajo es pobreza. Y en pobreza hay 16 millones de venezolanos. O sea, pobreza puede ser moderada o puede ser crítica. La crítica son 9 millones, que es muchísimo. Entonces, por eso, cuando tú dices, epa, en Venezuela todo el mundo busca comida en la basura. No, hay 9 millones de personas en problemas críticos. Pero hay 4,5 millones que pueden competir con cualquier rico allá donde está Alex en España. Y pueden ir todos los días a comer, a tomar vino y a comer tapas, sin problema. Alex representa ese 3% de los venezolanos de clase alta, es así. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo. Maravilloso tu ponencia, como siempre. Es necesaria para entender el país de hoy y contento que estés presente en el estudio, que no sea la última vez. Será un placer. Agradecido. Bueno, Luis Vicente León estuvo con nosotros hablando sobre el impacto de este semestre, el impacto económico, cómo está clasificado el venezolano según sus ingresos y un análisis interesante sobre toda la realidad económica venezolana. Vamos ahora con publicidad. Publicidad.